Vamos, arrancamos. Viernes 25 de agosto. Un juguetito que tenemos que es Salud y Algo Más. Y hoy nos vestimos de gala porque nos acompaña Emir Félix. Emir Félix, ¿cómo podría definirlo? ¿Cómo podría presentarte, querido hermano? Primero, agradecer tu investidura como intendente, como llevas el volante de nuestro querido San Rafael, y ya vamos a hablar de eso, de los de aciertos y de errores que siempre cuando uno hace algo comete. Pero hoy cuando me bañaba recordé a tu padre con unos bigotes, con una Chevrolet. Te recordé a vos con una camiseta de universitario que nosotros jugamos con la de Marista en el parque municipal, que le ganábamos seguido. A veces. A veces. Y bueno, qué sé yo, recordé Córdoba. Contá un poco de la relación que hemos tenido a lo largo de la vida, cómo la describirías y cómo la llamarías, que es amistad, es ser conocido, es tener cosas en comunes. No, Beto, vos Juan. Beto, porque Beto y Juan era parte de lo mismo. de Y probablemente veas más a mi hermano que a mí. Es muy posible. Lo que pasa es que, bueno, nosotros venimos de la vida del pueblo, ¿no? Donde nos encontrábamos, donde la vida social era mucho más homogénea en aquellos tiempos. Es odioso hablar para atrás, pero nosotros nos encontrábamos en tantos espacios, en los espacios deportivos, nos encontrábamos en aquel automóvil club donde íbamos a bailar, o en el Belgrano Club. En el Belgrano Club. Y donde íbamos todos, en la escuela a la que íbamos, porque algún tiempo fuiste a mi escuela, después te me fuiste. No fuiste a mi escuela, sí, vos sí. Ibas a mi escuela. No, porque yo empecé primero, yo llegué primero, vos llegaste después, pero verdad. te cambiaste. Yo era Yacarini, tuviste un tiempito y te me fuiste al normal. Al normal, y bueno, pero tenía un poco menos de presión. Interactuábamos muchísimo y cuando nos tocó la etapa universitaria, prácticamente era como que vivíamos juntos los fines de semana. Vivíamos juntos, es así de corto. Con tantos amigos que nos juntábamos. Los sanrafalinos era un núcleo muy especial porque nos aglutinábamos con el Pipa, tu hermano, el Adrián. Bueno, cuántos amigos que nos aglutinábamos. Sí, los sanrafalinos éramos en Córdoba, éramos por ahí de rato tan patéticos que nos juntábamos solo con los sanrafaelinos. No le dejamos lugar yo interactuaba mucho con otros grupos como vos de la facultad, pero en realidad había un día en la semana que nos juntábamos nosotros. No había lugar para externos. Y no había lugar porque no nos entendían ni nuestras propias lógicas. Pero bueno, era parte de eso. La verdad que la pasamos, nos soportamos en las malas y en las buenas, porque la vida del estudiante es bastante compleja, bastante difícil, ¿no? Sí. No es una vida sencilla. No te quepa ninguna duda, y generalmente muy austera y más bien con necesidades, con lo justo, no con necesidad, no es malo decir necesidad, pero no nos sobraba nada, cuidábamos la moneda, los centavos de los centavos. Terminábamos todos los meses, los últimos días, comiendo arroz con aceite. Sí, polenta con aceite. Por ahí podía entrar un huevo, ¿no? Y bocaneando, ya era lujo. Era un lujo. Pero la verdad que nos las ingeniamos para pasarla bien. Y bueno, doy fe de las horas de estudio que le ponía Juan Martín, le ponía muchas horas de estudio, la verdad, doy fe. A mí me tocaba trabajar y estudiar. Sí, vos siempre fuiste un laburante, siempre caíste parado. Turco, Emir, siempre caíste parado. Te recuerdo en el 4L. ¿Te acordás del viaje cuando veníamos de Córdoba en el 4L con el Beto Lavero, que lo nombraste al Beto? Que se nos pinchó una cubierta ahí por Buena Esperanza. Sí. El frío. Veníamos en un 4L, que era lo que yo tenía para trabajar, pues yo trabajaba. Me tocó trabajar de muy joven. Y la verdad que, bueno, veníamos
prácticamente pegaditos uno con el otro, como uno por el arriba del frío otro. que teníamos, el frío que teníamos, y nos salvó una estufa llena de leños en Nueva Galia. En Nueva Galia, que el hombre nos decía, no arrimen tanto los pies porque los teníamos anestesiados del frío, anestesiados del frío, no arrimen tanto los pies que se van a quemar. Porque ese día yo, mira cómo era la política, había el domingo elección y yo quería venir a ayudar. Es verdad. Apasionado siempre por la política. Nos cagamos de frío para tener un votito. Claro, doctor, para llegar a votar, porque si hubiéramos salido en la mañana hubiéramos viajado perfecto. Salimos de noche. Un dejo de inconsciencia, ¿no? También, de la edad, un dejo de inconsciencia. ¿Hoy repetirías eso? No las cosas que hemos hecho de jóvenes. Pero bueno, eran las condiciones con las que nosotros vivíamos también. Era con las condiciones, éramos muy jóvenes y en otro momento hubiera dicho, bueno, ese día trabajé hasta muy tarde, el viernes trabajé hasta muy tarde, así que manejaste vos, porque yo venía molido. En un tiempo hiciste unos relojes de piedra, después unos champucitos. Los regalos que me regalaban. No, yo tenía una casa de venta de mangueras de circuitos hidráulicos, y después compré una fábrica de golosinas y hacíamos todo tipo de golosinas artesanales. Y los champucitos. Empezamos a crecer. No, eso lo hacía, esos famosos, los que le llamaban los champucitos. Eso lo hacía para que, en realidad, como comprábamos mucha glucosa para el caramelo, para que pudieran trabajar los fines de semana nuestros amigos de San Rafael, que les hacía falta un laburo. Entonces se ganaron un manguito. Se ganaban un manguito y con eso, y yo les hacía hacer los champucitos, que no era nuestro negocio, no era nuestra industria, pero les hacía hacer ese trabajo para que se ganaran un peso nuestros amigos, que a todos los conservo. Gustavo Mandrile, Paulo Campi, que hoy está conmigo, venían todos a hacer champucitos a la fábrica para tener un sueldo de fin de semana que se genera por un desborde social. Han intentado organizar desde sistemas de WhatsApp vos decís, estos son políticos haciendo mezquindades en necesidad de la gente. Es delincuentes organizándose para cometer delitos. Esto es evidente. Esto no es un político que... No, acá no hay yo no veo... A ver, si la política está detrás de esto o no, se verá en la justicia. En la investigación Hoy se puede saber a través de ver los teléfonos. Hoy la tecnología te permite si hay algún político atrás. Yo, por lo menos por lo que he visto acá en Mendoza, no veo la política atrás. Yo veo delincuentes organizándose para aprovechar una situación que desde social lo económica es complicada para tratar de impulsar la posibilidad, de abrirse la posibilidad para delinquir y ver si pueden usar a gente que vaya con ellos para convertirlo en un saqueo. Pero por lo que se ha visto acá, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Tunuyán, de que 10 personas cortan una ruta y le piden un colectivo plata para poder pasar, o le piden a la gente plata para poder pasar, eso es un delito en banda, un delito que está tipificado, y yo no lo diría como aquello que ocurrió en el 2001, que fue producto de un desborde social que se generó por una evolución social, con un conflicto social que se desborda. Yo no he visto acá que haya habido ese tipo de desborde. Acá hay un grupo de delincuentes, fíjate que... A ver si yo puedo, Emir, es decir, empiezan a haber focos de que empieza digamos, a hervir el agua, comienza a largar sus primeros hervores en la situación social en la que estamos, un poco económica, de hambre, en algunos sectores, en un montón de sectores, en policías que por debajo de la línea de pobreza, o en la línea de pobreza, o en la indigencia, que son todos estos números que van dando, que lo único que me hacen a mí es marearme. No hay un terreno adecuado para que una pequeña chispa, boom, prenda la bomba atómica. ¿No lo ves así? No. Mirá, yo viví el 2001.
y en el 2001 no había un efecto de contención social como el que existe hoy día, ¿no? Y ahí se puede decir que hubo casos de autoconvocamiento que empezaron con aquel corralito, que se empezó a mover la clase media en la protesta, que había sido muy golpeada por el corralito y que fue un efecto autoconvocado, digamos, no lo convocó nadie en particular, fue un efecto que prendió la chispa para que socialmente se generaran un montón de efectos autoconvocados. Por lo que yo he podido leer y ver, estoy tan informado como vos, aquí lo que fueron hechos, más bien que se intentó influenciar a través de redes y de grupos de WhatsApp para delinquir. Si vos mirás las imágenes, vos ves que no estaban robando comida en la mayoría de los casos. No, claramente Entonces, bueno, alcohol, entonces, perfumería. bueno, este es un efecto delictivo, no un efecto social. No veo la gente cuando va por comida porque la necesita. Hoy hay un montón de elementos que, gracias a Dios, que la tarjeta alimentar, que los planes, que generan un grado de contención en ese sentido, aunque está muy difícil para un sector de la sociedad pasar por el supermercado. Es terrible. No, tremendo. Es tremendo. También es cierto que la comida se tremendo. gana, no se roba, Es ¿no? tremendo. Mi abuelo me dice Pero no tengas ninguna duda. Lo que pasa es que hay situaciones de pobreza, estamos claros, la venimos teniendo no de ahora, sino que la venimos teniendo de hace rato. Y bueno, yo no veo esa intencionalidad. Sí, la situación se pone muy difícil con la inflación, pero no veo un efecto social autoconvocado. Veo un efecto generado a partir de aquellos que buscan delinquir. Tal es así que empezaron a haber detenciones y empezaron a encontrar gente con antecedentes, gente que por ahí salió de la cárcel, no encontró salida y busca un efecto para poder delinquir. Pero si vos ves que no están robando comida en el supermercado, sino que se están llevando las cosas de valor, bueno, sí, habrá que analizar esto con más calma y cuando haya datos concretos. ¿Cómo ves esto en San Rafael? Es decir, al vecino de acá, al comerciante de acá, otra vez el doctor Vitar García. Pero ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves? ¿Qué le puedes decir al comerciante de San Rafael, al vecino de San Rafael, para llevarle un poco de calma, ¿no? Pues sí, esto, como sucede en Buenos Aires, sucedió en Tunuyán, ¿por qué no va a suceder en San Rafael? Sería mi pregunta. Porque espero que no suceda, porque lo que se dio en Tunuyán es un efecto, como te dije, es un grupo delictivo que se organizó para delinquir. Esto es así. Entonces yo espero que en San Rafael, por supuesto que espero que no suceda. Pero ¿se está haciendo algo para evitarlo? Se está trabajando. Nosotros, en el marco de la contención social y de buscar la paz social, que es lo que más tenemos que cuidar y que es muy importante cuidar, nosotros trabajamos mucho desde el municipio. Lo que pasa es que, por supuesto que no lo mostramos. Me parece muy, muy negativo aquellos que muestran de qué manera hacen el desarrollo social. Dicen que en definitiva se hace un trabajo. Es decir, que estás haciendo intenso, para lo que te eligieron y estás haciendo lo que te corresponde hacer. Estamos trabajando generando herramientas para aquellos que puedan generarse autoempleo cuando la industria local no puede generar empleo por la situación en que se encuentra, no puede crecer. Para tomar empleo, el Estado tiene que estar presente generando posibilidades, y nosotros, a través de incubadoras de empresas, de Génesis, de un plan de trabajo que tenemos para aquellos emprendedores, ayudándolos con poder adquirir las herramientas. Aquel que necesita un horno pizzero lo estamos ayudando, aquel que necesita una herramienta de carpintería estamos ayudándolo para que la logre con el plan de herramientas en mano. Y estamos trabajando en la preparación de esa gente, en dándole cursos de preparación para poder tener un microemprendimiento, y nos está yendo con eso fenomenalmente. Y por supuesto, a donde hay un niño que está con problemas que nosotros detectamos a través de nuestros jardines maternales, a través de nuestro centro de salud, cuando detectamos una familia que hay chicos que no están bien alimentados, ahí tenemos que ir para dar una solución de emergencia, que tenemos que tratar de que no sea para siempre,
sino que se destete pronto. Claro, que se destete pronto. Bueno, ese trabajo se hace a través de nuestro centro de salud, un lugar de detección, nuestros jardines maternales que son una escuela de enseñar también a mamás, porque es una escuela de mamás. Allí en nuestros jardines maternales se le enseña a la mamá cómo tiene que nutrir a su hijo, cómo lo tiene que alimentar, de qué verduras siempre hay más baratas, porque tenés etapas en que están más caras que sí, claramente. Por etapa, entonces hay que saber cómo se cocina, que hay que comprar en qué tiempo para poder darle la proteína que esa criatura necesita, y en los primeros años de vida es tan importante que el chico tenga la nutrición para formar su cerebro, y eso se trabaja a través de nuestro centro de salud. En las áreas deportivas también tenemos un sistema de captación de aquel chico que no está bien alimentado. O sea, se trabaja mucho en el territorio para que esto no pase, pero organizaciones delictivas hay en todos lados, y también pueden haber en San Rafael, ¿no? Emir, es decir, en la gente común, vos decir, hablo con una docente y decir, lo que gano, ¿qué le podés decir a un docente, un policía, un enfermero? Es decir, lo que gano yo contra el plan social más los 4 hijos, es mayor el sueldo del plan social con 4 hijos que el de una persona con un empleo estable. ¿Cómo revertir sin esto? El dato concreto, hablar sin el dato concreto es un prejuicio. Es un prejuicio. Tengamos cuidado cuando largamos ese mensaje, porque en muchos casos no tienen que ver con la realidad. La verdad que nosotros creemos que el plan tiene que ser una situación que se salga rápido, que se termine rápido, que tiene que haber una contraprestación por ese plan. Por ese plan tiene que haber una contraprestación clara. Si no hay una contraprestación, no puede existir. Da la sensación, aparte es educativo, es decir, esto es a cambio de, digamos, el esfuerzo. Exactamente. Pero educativo. Tengamos cuidado con eso de que el plan social, a ver, el plan es para que el hijo se alimente, no es para que alguien se lo lleve. Esto es una realidad. Esto tiende a tender a que aquel chico, la gran diferencia de aquel chico que se alimentó bien, se ven en la adolescencia. Cuando aquel niño que se alimentó bien desde bebé, y ustedes son médicos, ustedes lo entienden mucho mejor que yo, pero yo lo puedo ver en función de la práctica. Si recorres los pabellones de la cárcel, vas a ver un montón de muchachos que jovencitos, y te parte el alma porque tienen la edad, son todos chicos muy jovencitos que evidentemente no logran analizar cómo salir de esa instancia, y vuelven a salir y vuelven a caer y vuelven al mismo lugar porque no tienen conformado, muchas veces no tienen desarrollado su cerebro para poder analizar y reflexionar. Cuando esos cerebros están castigados encima por la droga, por el alcohol, no reaccionan igual que un cerebro que se desarrolló bien alimentado desde claramente. Chico. Entonces, y no te digo nada cuando la madre, no te digo nada cuando la madre lo lleva en el vientre y pasa hambre y consume, ya nace en un escalón. Entonces, de inferioridad separemos extremo. lo que es un gasto mal habido a una inversión social a futuro, porque aquel chico que estuvo bien alimentado chico, uno lo puede salvar más fácil que aquel cuando es grande. Y cuando entra en un proceso lo puede salvar más fácil. Eso es un marco de inversión. Yo estoy hablando... La comida y la educación es un pilar. Está clave, en un niño. Pero la educación en un cerebro que no fue bien desarrollado, vos sabés que es un problema. Entonces, ¿cómo querés que yo aprenda que 2 más 2 son 4 si estoy pensando en una taza de mate cocido con un pedazo de pan duro? ¿Cómo pensás cuando tenés 17 años que tenés que cambiar tu actitud con la vida, que tenés que cambiar tu sistema y tu disciplina, si tu cerebro no lo logra dilucidar la diferencia porque no tuviste la alimentación cuando era chico que tenías que tener? A mí me decían en muchas de las charlas que he ido por este tema, porque siempre me he interesado en el tema, me decían, mirá, el cerebro de una persona que se alimentó mal de chico es como un árbol seco, comparado con aquel que se alimentó bien de chico. Sí. Entonces, empezamos a tocar temas que son, doctor Vitar García, tan
centrales y tan obvios, ¿no es cierto? Hago una reflexión. Realmente todo lo que estamos hablando es muy triste, ¿no? Creo que algunas cosas tiene razón Emil, otras no tiene razón. Los dados por centros de salud, por ejemplo, vemos la semana pasada. No, doctor, no se lo escucha, no sale bien, no se lo escucha. Emir, tema que hoy decía, todas, todos, todes, inclusión. Niña, niño, día de la niñez, inclusión. Todo esto, este embrollo que empieza a suceder en cómo calificar un término cuando la realidad muestra que lo que estábamos diciendo, ¿no? Un poco el hambre, un poco la falta de educación, un poco hasta la desmotivación que tienen desde la familia. ¿No notás esto? Un poco de padres, de hijos, de estar desmotivados, de educarse. No, yo creo que hay una sociedad moderna que ha cambiado en lo global, estoy hablando, lo que se ha modificado de la constitución de la familia. Si nosotros empezamos a comparar todo el tiempo de cuando nosotros éramos chicos, cuando nosotros teníamos que estudiar, estamos haciendo algo que es absolutamente odioso porque la realidad es absolutamente distinta. Bienvenido a la vida moderna. La vida moderna ha cambiado la constitución familiar. Esto es como el caso de cuando hablabas de la asignación. No estamos hablando de la familia típica, siempre donde está el papá, la mamá, los chicos. Hoy hay lo más triste de lo que nos ha pasado es la destrucción del núcleo familiar. Esto es una de las cuestiones que ha dado la vida moderna. Y la sociedad de consumo ha generado otros problemas en sectores de la sociedad, ¿no? Y la verdad que hay, tendríamos que analizar durante muchas horas esto. Aquellos los que pelean los esquemas de inclusión, es razonable que lo hagan desde su óptica cada uno. Creo que hay que tener la lógica de que hay modificaciones que se vienen dando con el tiempo y que todos tenemos que tener la inteligencia de entender que hay cambios a lo que se les debe dar el ingrediente del tiempo, y hay cambios que nosotros, los que somos más grandes, tenemos que pensar en que tenemos que estar más flexibles a los cambios que tienen que haber, que tienen la lógica de entendernos como sociedad. Digo, yo no me detengo a pensar en lo que nos divide. No me detengo a pensar en aquellas cosas en las que podemos tener opiniones muy distintas. Por la edad que tenemos vos y yo, que somos de la misma edad, la verdad que pienso que somos más conservadores, pero también tenemos que escuchar a nuestros hijos con sus posturas. Tenemos que tener esa flexibilidad de comprender. En un momento tan difícil, donde la sociedad se rompe, donde hay grietas, donde hay conflictos de toda naturaleza, yo apuesto por dialogar, por comprendernos, por entender los matices y por no pelearnos. Da la sensación de que no hay otro camino, ¿no? Es decir, por ninguna duda. La guerra, palo, tiro, no lleva a ningún lado. Digo, ¿no? hay tanto mensajero del odio. Hay tanto mensajero del odio que aquel que piensa distinto o que quiere usar un término distinto, salimos directamente a matarlo. Yo no entiendo, la verdad, discuto muchas veces esto en privado con planteos que hacen que son exacerbados con respecto al idioma, con el que yo no estoy de acuerdo. A veces me han dicho las concejalas, pero si la palabra concejales no tiene ningún sexo, no son, o concejalos, vamos a complicar la cosa. La palabra concejal es de ambos géneros. ¿Por qué vamos a decir concejala y concejalo? Dejémonos de joder. No lo tomás, Emir, como un entretenimiento para la ignorancia, que hablamos de boludeces y no de lo que hay que hablar. Pero por eso, yo lo entiendo como cada uno lo quiere entender. Yo la verdad que no me detengo, ni me voy a detener un minuto
cuando los días son muy cortos, sobre todo cuando estás en la función pública, te pasan muy rápido y tenés que lograr objetivos concretos. No detenernos en discusiones estériles, por favor. Si hay alguien tiene la libertad de pensar como quiera pensar, nuestros jóvenes tienen una dinámica que después les va cambiando mientras van creciendo, y nosotros tenemos otra dinámica que tenemos que ser flexibles y escuchar y comprender, porque pareciera que no queremos, que queremos estar dispuestos siempre a la discusión y a la pelea. Eso es un error, es un gran error, sobre todo aquellos que nos tocan conducir estados públicos que de alguna manera generan una tendencia, y ustedes que son comunicadores, lo mismo. Me parece que no nos tenemos que detener en detalles. Sí, tenemos que ir a lo central de los problemas que tenemos. Bueno, la inteligencia es claramente la adaptación al cambio. Yo siempre recuerdo a don Domingo Franchetti que decía: trabajé toda mi vida para comprarme un Mercedes-Benz, y ahora que me compré el Mercedes-Benz, el médico me indicó caminar. Y ¿sabe qué es lo que hago? Camino. Claramente adaptarse porque los tiempos se van moviendo permanentemente. Emir, la revisión técnica obligatoria, a mi entender, si vos vas a la Malvina, en la cual me crié, más que ir a pescar en una pecera, es ir a pescar a la pescadería, donde el pescado ya está hasta limpio y Mirá, faenado. yo no estoy de acuerdo de cómo se está planteando la revisión técnica obligatoria. Primero, ¿No es abusivo para los que menos tienen? No, es que en realidad la revisión técnica obligatoria primero la tendría que pagar la empresa de seguro, porque vos lo que estás tratando de evitar que ya tenés que para circular necesitas un seguro obligatorio. Ya te están diciendo que necesitas un seguro obligatorio. Si Sí, pagás el seguro obligatorio, ¿por qué no la empresa de seguro es la que te hace la revisión técnica y te lo paga? Porque en definitiva esto es lo ilógico, esto ¿no es cierto? peor. Y por el otro lado también pagas un impuesto al automotor. Y para quien tiene el impuesto automotor al día, la revisión tendría que ser también gratuita, ¿no? Entonces hay muchas maneras más creativas de no generar un gasto adicional a la población. Un gasto adicional generalmente a los que menos tienen. Y generalmente el que menos tiene, porque el que cambia el auto cada 2 años no tiene revisión técnica. Es muy poco creativa la medida. Desde el punto de vista, la veo como una medida más recaudatoria que resuelva el problema. Si esto viene a resolver un problema de accidentes y vos estás obligando a las empresas de seguro, al que maneja a tener un seguro, el seguro se tendría que hacer cargo de darte gratuitamente la revisión técnica. Es peor lo que decía. Ahora, si vos no tenés, el seguro no te cubre si no tenés la revisión técnica obligatoria. Bueno, pero te obligan a pagarlo. Es un abuso. Es un abuso. Por eso, cuando yo discuto y me plantean que el municipio tiene que tener preventores, y que tiene que tener juzgados, y que tiene que tener, donde yo ahí ya le genero un gasto mucho más grande al municipio que pagan los contribuyentes. Pero por el otro lado, la ley que me mandan, por la cual estamos disputando en la Corte con el gobierno provincial, que me dice que me obliga a armar todo el cuerpo preventorio y soportar todo ese gasto con multas. Entonces, digo, ¿pero cómo? La multa es para corregir la actitud al volante, la conducta de cómo se maneja el que conduce, la tiene que corregir, no debe ser recaudatoria. Me obligan a que recaude para mantener más de 100 empleados nuevos que voy a tener que cargar al erario municipal, escondiéndome para hacer multas porque voy a tener que pagar esa cuenta. Eso es recaudatorio, eso no corrige la conducta del que maneja. Y encima es un descargo al gobierno de la provincia, que se queda con el dinero de impuestos que pagamos, y yo tengo que generar más tasa municipal para sostener eso. Cuando las medidas no son creativas, de que no sea castigarle el bolsillo, meter la manera más dura de la población que ya tiene bastantes problemas, es lo que se genera. Entonces, donde tienen hoy día en los departamentos, con la excusa de que van a ayudar a la seguridad,
y está demostrado de que no ha servido para nada, donde han puesto preventores municipales no ha servido para nada, la violencia aumenta, tienen más delito que acá. No, bueno, pero si vos pones gente a contribuir con el tráfico, la policía se libera. No, la policía que se me libera acá me la llevan al Gran Mendoza. Entonces, estas son las cosas de la disparidad territorial. Déjame que yo intento ampliar mi cabeza, porque como dirigente de una provincia, de un partido, como vos, intendente de otro partido, prefiero el malestar de mis provincianos a cambio de que vos no te luzcas. Es decir, prefiero el malestar, esa mezquindad. Los sanmaferinos conocen bien quién es responsable de cada cosa. Que el municipio no es responsable de la seguridad y que el municipio no es responsable de la salud, aunque colaboramos muchísimo. Imagínate si nosotros cerráramos los centros de salud municipales. Vos conocés bien del tema porque has estado. Sí. Son más o menos 80.000 consultas al año. Imagínate toda esa gente en esa consulta estando en la puerta del hospital. Digamos, las colas llegarían, como en algún momento llegaban, por algo se hicieron los centros de salud municipales, y la gente tendría que venir de lugares como Colonia López, de Villatuel, de Salto de la Rosa, de lugares muy alejados, venirse a las 4 de la mañana en el colectivo para las 5 estar haciendo la cola. Sería espantoso. Y para llegar y que no haya turno. Con el único billetito que juntó durante la semana. Y estando enfermo, sentado en la calle. Entonces por eso les digo que nosotros, si bien no es nuestra función, hacemos muchas funciones de extensión para ayudar a la población que no la pasa bien. Entonces, cuando por el otro lado le agregan un RTO y aquel que tiene una camionetita en el distrito, con la que trabaja, con la que lleva los cajones, con la que va y viene, le decís, no, tu camioneta no puede andar más. Es absolutamente injusto, es absolutamente ilógico. Y las cubiertas no dan, y no cambia las cubiertas, no es que no le guste la Toyota 2023, es que no puede, y no cambia las cubiertas, no porque no le guste andar con cubiertas nuevas. Cuando las políticas se generan de zonas urbanas sin entender la ruralidad, que es lo que sucede en esta provincia, desgraciadamente, cuando no se entiende la ruralidad, cuando no se entiende el interior profundo, cuando no se entiende la realidad, entonces cuando las decisiones la toman, señores, esto es como esta ley que seguramente la van a intentar implementar de nuevo, del aumento de la edad jubilatoria. Que decir, no, hay que llevar la edad jubilatoria del hombre a los 70 años. Sí, es bárbaro para un señor que vive en Buenos Aires, que va a trabajar a una oficina. ¿Y qué hacemos nosotros con el trabajador nuestro que hace trabajo físico a la intemperie y que a los 55 años ya tiene la rodilla rota y que ya tiene problemas en las manos y que a los 60 tiene la columna, y ustedes en los centros de salud han visto ese deterioro que genera el trabajo físico a la intemperie en invierno con climas terribles? ¿Cómo lo hago llegar a los 70 años? Si yo cuando los mismos nuestros municipales los tengo que estar pasando a serenos y todo eso porque pobres no pueden, no les dan las piernas, no les dan el hombro, no les da, y demasiado complejo es llegar a los 65 que los quieren llevar a los 70. ¿Qué grado de no ver el interior, la vida del interior, la vida del que sufre, la vida del que hace trabajo duro? No les interesa, a los dirigentes les interesa poco... Les interesa poco, se interiorizan poco. No, es cuando se generan políticas desde la urbe, desde la gran urbanidad, sin conocer el interior. Entonces muchas veces pasan que vos vas a la legislatura de Mendoza y vos ves quiénes están ahí del interior, realmente del interior rural son muy pocos, entonces cuesta discutir, cuesta mucho pelear. Entonces decir, pero ¿cómo no vas a poder pagar cada 2 años o cada 1 año? Y no se puede pagar, y el autito no lo puedo cambiar. Tenés que ir a Malvinas, tenés que ir a ustedes son de Rama Caída, tenés que ir a la finca. Pero la gente vamos a la intenta llave, sobrevivir a la llave, a Montecomán. Vamos. Pero digo, cuando se hacen las leyes desde un escritorio, sin conocer el llano. Sin conocer el llano, esto es lo que sucede. Entonces, y aparte,
es la forma tan poco creativa de decir, che, mira, hay que sostener esto. Bueno, pero si la empresa de seguro, cuando te vende el seguro, tiene que ser la que te dice, te hago la revisión técnica, cambiale esto y te aseguro. Y habrá otra que tendrá menos y que la cobrará, que no la cobrará la revisión técnica y que será menos exigente y que se hace cargo si hay un problema. Bueno, por eso te digo que está bien que exista, que se pague de otra manera. Porque vos decís, con tu auto, por un problema técnico, podés matar a alguien. Podés matar a alguien. Sí. Es el 2%. Podés matar a alguien. No importa, no importa. Una persona muerta injustamente bueno, es terrible. Podemos hablar de celulares, podemos hablar de alcohol. No. Por eso es lo que mata. Por eso te digo, pero lo vehículo. lógico es que lo pague la agencia de seguro de la revisión técnica. Esto es lo lógico. Y no que te digan, ay, pero tenés la revisión técnica vencida cuando ya tuviste el accidente, pero mientras no te dejaron de cobrar la cuota. Acá hay una irregularidad, acá hay una cosa que es ilógica. Que no. ¿Se revertirá? ¿O seguimos viviendo en estas cosas ilógicas? Las cosas hay que ser participativo y discutirlas. Y hay que participar de las discusiones. Y hay que cambiarlas, hay que jugarse siempre para que las cosas cambien. Sí, claramente, porque también es cierto que es cómodo desde la mesita del bar la crítica y la falta de involucrarse. Sí, pero por eso también es cierto esas voces también es cierto que los lugares están muy ocupados, están muy copados y hay poco lugar para los nuevos. Esto también es una realidad de la política. ¿De qué me hablas? No, todo lo contrario. Hablo, todo lo ¿Vos decís contrario. que no? Totalmente lo contrario. A ver. Pues totalmente lo contrario. La política es como tu profesión, como vos como médico, como cualquiera. Digo, vos no podés generar un esquema de decir, es renovación obligatoria. Los buenos tienen que correr a los que no hacen su función como la gente y tienen que avanzar. Esto no es como... ¿Vos creés en la perpetuidad, digamos, en la perpetuidad de la dirigencia? Yo creo en la experiencia. Sí, yo creo en la experiencia, creo que es muy útil. Creo que cuando hemos querido hacer renovaciones por dogma, hemos hecho unos macarones terribles y hemos chocado todo. Entonces creo que hay que tener una valoración por lo bueno y por lo malo según resultados. Y dejémonos de dogmas, que si no, que venga lo nuevo porque lo viejo. No, si hay algo viejo que es bueno y funciona, yo me lo quedo, no lo vendo. Y si no, hacelo en tu empresa. A ver, si vos decís, no, che, mirá, pero yo quiero poner uno nuevo, pero esta persona que trabaja con vos hace 30 años, te ha acompañado toda la vida y anda muy bien, ¿lo vas a cambiar? Tu secretaria en el consultorio, si te ha acompañado bien toda la vida, la vas a cambiar porque porque te cansaste de mirarla y porque querés algo nuevo. Esa lógica no la haces desde lo privado. ¿Por qué lo exigís en lo público? Es una locura. Digo, yo tengo funcionarios nuestros que me funcionan muy bien, que vienen mucho tiempo y que andan excelente. ¿Qué voy a querer? Ay, no, porque me aburrí, quiero ver algo nuevo. No, nosotros tenemos que hacer que las cosas funcionen. Quien haga que las cosas funcionen, tiene que estar. Y quien no funcione, funcionario que no funcione, se tiene que correr. No funciona. Entonces digo, bueno, listo, se tiene que correr. Ahora, si empezamos con dogmas, corres un gran peligro. Que mañana digan todo lo nuevo es peor, entonces yo no creo ni en perpetuidad nada, creo en lo que funciona y en lo que no funciona. Para mí es una cuestión de objetivos y resultados. La verdad que vos me preguntás y veo las diferentes legislaturas, los diferentes consejos deliberantes, no quiero ponerme, pero hay muchos nuevos que llegan que no están ni a la altura de ser. Que no tienen la más puta idea. No tienen ni idea, confunden los términos, no saben para qué está el consejo. Entonces, yo prefiero trabajar con lo que funciona. A mí yo no miro ni edades, ni sexo, ni religión, ni dejémonos jorobar. Emir, yo que sabían que venía, todo el mundo me estuvo un poco acribillando el teléfono, el tiempo se pasa volando acá y siempre tengo tanto para preguntarte, pero esta no quiero dejarla y para empezar a cerrar. La burocracia que tienen
Es decir, una pyme que va a emprender algo, con la burocracia con la que se encuentra, ya desde lo municipal, del expediente, del caso que va acá, que vaya, las vueltas que tiene que dar, después la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo, apremiándolo, ¿no notás que no hay un poco que el Estado está tan presente que termina pisando y matando ideas? ¿No notás esto? En algunos casos sí, en otros casos no. Ajá, a ver, En algunos por casos sí, ejemplo. cuando el Estado no está presente ya se culpa al Estado. Hay un antes y un después de Cromañón, donde A se ver. responsabilizaba el Estado por todo lo que pasaba en un determinado lugar. Se deben existir controles, se deben existir grados de confiabilidad. Entonces, digo, a ver, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vos para abrir un comercio tenés que hacer trámites lógicos de habilitaciones. No podés abrir un comercio en cualquier lado porque inmediatamente vos habilitaste un comercio sin hacer los controles que tenés y sucede un accidente, la parte, suponete, del ingreso, donde entra el público dentro del comercio, cualquier cosa que pasa ahí, si está habilitado por la municipalidad y no hubo el control restricto, Caen los abogados, el juicio cae contra la municipalidad. Entonces los niveles de riesgo, ¿y quién termina pagando ese juicio? La población. Sí, bueno, cuando paga el Estado, pagamos todo. Por es eso lo que los la gente no contribuyentes. termine Entonces, de las entender. cosas hay que hacerlas como dicen las normas. Si hay normas que hay que modificar, sí. Se me quejan muchos comerciantes por el tema de bomberos. Bomberos es una ley provincial. Es una ley provincial. Bomberos. No sabe las quejas que tengo. Me quejan muchos comerciantes por el tema de bomberos. A ver, ¿está Víctor Forcada? Juancho, Juan Martín. Sí. Ahí te paso con mi papá. Ah, mira vos. No sé. Hola, Juan Martín. Diego estaba al aire. El Diego estaba al aire. Sí, se empieza a acabar el Forcada. tiempo recién. Hola, tenemos Víctor. tanto para hablar. Lo vamos a comprometer que vuelva. Y con tu Te presencia. estoy escuchando de hace rato. Hola, Víctor. Qué Tenía un placer. Ahora, tenía un mensaje para vos, Emil. Realmente, hace mucho tiempo que te estoy escuchando y verdaderamente la última vez que estuvimos juntos no te lo vas a olvidar nunca. Yo no me la voy a olvidar. ¿Te acordás cuando me presentaste al ministro Matías Robin? Sí. Y le hablaste y todo lo que le hablaste. Bueno, me acuerdo que este hombre me dio cita para el lunes y al día siguiente la hermana fue asesinada por su marido. ¿Vos te acordás que fue un desastre? Un espanto fue, me acuerdo. Y Víctor, perdiste el contacto de hablar con el ministro. Fue una cosa que y todo el proyecto se fue. Te pido tu audiencia. Por favor, necesito que me recibas antes de que entregues tu mandato. Pero, y sé que después de las elecciones, pero necesito hablar pero con vos. va a Tengo ser algo un muy lindo placer. para proponerte. Va a ser un Y placer, absolutamente Víctor. Va a seguro ser... de que te va a gustar mucho y que va a hacer transformar San Rafael en un ícono. Va a ser un placer. Y lo bueno es hacerlo después de las elecciones, Víctor. Que vamos a saber quién es el próximo intendente para desarrollar tu... Emir, ¿cómo sigue lo tuyo? ¿Cómo sigue? A ver. Consejo deliberante, porque es algo que va a dar lugar a una unidad muy grande. Estoy convencido. Gracias, Emir, y te felicito por haber zafado, porque estuviste muy mal y estuvimos muy pendientes de tu salud y nos alegramos que estás en la trinchera nuevamente y súper archilúcido. Muchas gracias, Víctor. Te estimo mucho. Lo quiero mucho a Diego, con el que he tenido varias horas de estudio. De la provincia. Un abrazo enorme, Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Víctor, abrazo querido. grande. Pasala bien, disfrutá Buenos Aires, disfrutá tu hijo. Te quiero, querido Víctor. Un abrazo. Emir, bueno, agradecerte tu tiempo. No, por favor. De tu madre tengo que decir algo. Decía algo de tu madre.
Mi madre pobrecita, es la verdad que es tan lúcida, tan dura conmigo, ¿no? Como intendente me es dura, te la me da. golpea así, directamente. Tu padre hubiera hecho esto, me dice. Y vos no estás haciendo esto tal. Y vienen la vecina y se quejan porque no tenés limpio tal lugar. Y bueno, pero ella está siempre. Es Vos sabés que una luchadora, un cariñosa. un encanto. Yo voy caminando y digo, ¿qué me va a conocer tu vieja a mí? Estaba Juan Martín, vení para acá, dame un beso, pasás de largo al lado mío, te hace... Y yo no me había dado ni cuenta. Sí. Y otra vuelta que también, como siempre digo, acelerando y sin apuro, iba pasando, iba rápido, digo, no me va a ver, ¿entendés? Estaba de espalda, No, digo, por me voy a hacer el boludo, así, zafo, porque iba tarde. Chao, me pescó de espalda, me pescó de espalda. Sí. Mira, y lo que pasa es que, bueno, digo, te conoces chico, ¿qué va a hacer? Claro, nos conocemos de toda la vida. De toda la vida. Emir, bueno, cuando va a cumplir 4 años mi libro, el 28 de agosto. Mañana hace 4 años que vino Alberto Fernández, que fue el motivo de que yo fui a tu Asunción y vos no fuiste a la presentación de mi libro. Mi Asunción no tuvo que ver con la venida de Alberto. Alberto vino antes de mi Asunción. Claro, bueno, Asunción fue posterior. Vos fuiste a mi Asunción. A tu Asunción, pero que es un acto partidario y esto era un acto social. No te estoy reclamando. Ya me la cubro. Igualmente, porque te tengo cariño, te tengo aprecio. Aunque nos peleamos por política, aunque nos peleamos por política en Córdoba. Nos peleamos por política en Córdoba. Y ¿sabés cuál es la versión que siempre le dije? Lo que pasa, le decía, que vos sos peronista, pero no lo sabés, le decía yo a Juan Martín. Y Juan Martín me decía, no, yo no soy peronista. Y terminó en un gobierno peronista. Y terminé en un gobierno peronista. Así que tuve razón. Y querés que te diga, es verdad. Tuve razón. Y la verdad atraviesa el acero más duro. Claro. Y ¿sabés qué? Tuve la suerte de ser funcionario en un gobierno peronista, en acción social, y tuve la calma y la prudencia que desde el teléfono que me lo pagaba yo, desde el chofer que tenía que nunca utilicé, que tenía un auto para moverme y que nunca utilicé, y que nunca pregunté ante una mujer, ante un niño con necesidad, a quién votaba. Eso también tengo la absoluta calma de haberlo hecho y de haber tenido la libertad que Chicho Russo me la dio. Desde ya, y la verdad que eso es la función como se debe cumplir. Lo social, muchas veces yo, en la charla que tengo con mis funcionarios, siempre les digo, no se insensibilicen. Porque el vivir cerca, y eso muchas veces en la medicina suele pasar, ¿no es cierto? El vivir cerca del dolor. Sí, el vivir cerca del dolor permanentemente hace que terminás insensibilizado, que parte del dolor pasa a ser parte del paisaje. Yo le digo, no se insensibilicen, por favor. Hay que tomar las cosas como si las estuviéramos viviendo nuestro hijo. Eso se llama burnout. Vos empezás a notar de que del que tiene necesidad no te cambia, todavía no te, cuando no se te irritan los pelos, no se te paran los pelos de la nuca ante una injusticia, ante una enfermedad, ahí es el momento que no servís. Es el momento de irse y de dejar de ser funcional. Entonces la discusión mía con mi funcionario es no se insensibilicen ante el dolor de alguien. Porque esto, yo digo que pasa en la medicina, pero en la medicina vivís, sobre todo las áreas de terapia intensiva y todo eso, vivís cerca del dolor. Y por momentos hablas con alguien y bueno, la muerte es una cuestión diferente. Me decían, no, bueno, pero ya estaba grande. Sí, estaba grande, pero yo lo quería vivo porque era mi viejo, porque era mi abuelo, porque yo lo quería tener más tiempo. ¿Viste? Eso pasa muchas veces en la función pública, donde alguien se insensibiliza. Nosotros debemos tratar de no convertirnos en seres insensibles. Sí, claramente. Y no solo en la función pública, en la medicina, sino en abrir la puerta de tu casa, Emir, y la amabilidad con el vecino, la prudencia, el respeto, que son valores que hemos empezado a perder. Tengo recuerdo del día del Mundial, de la final del Mundial,
unos muchachones de 20 y pico pirulos, pasándole por arriba a una mujer mayor, empezamos a tener insensibilidad ante un anciano, ante un niño, ante un discapacitado. Eso es un tema ilógico, por eso cuando hay hechos que castigan muchas veces al jubilado, una sociedad que no respeta a su jubilado y que no respeta a sus niños y a sus ancianos, la verdad y no es peronismo, no es radical, y no es Argentina, es el mundo se trata de un mundo consumista que ha ido perdiendo ciertas lógicas de convivencias que son muy necesarias en una sociedad. Lo demostró la pandemia. La pandemia, una de las cosas que nos mostró fue que había gente que decía, bueno, pero que no tenía condiciones de si nos vamos a morir de hambre, y realmente no tenía condiciones de necesidad versus aquellos. Esta es la discusión de la necesidad que tiene el que tiene el estómago vacío y lo que pretende aquel que tiene el estómago lleno. Tiene que haber siempre comprensión. Hace una chiquitita de la pandemia porque vos la viviste de adentro de la cancha, no de la tribuna. No, la verdad que la pandemia mostró la sociedad tal cual era. Empezábamos aplaudiendo a los médicos que estaban en la trinchera y después terminábamos no atendiéndolos, ni entendiéndolos. O sea, yo lo pude vivir con mucha tristeza de ver a los residentes llegar al Consejo Deliberante a plantear de que estaban solos en la terapia intensiva, sin que nadie los ayudara, y no había una sociedad que al principio los aplaudía y que después creo que la sociedad tiene que evaluar, ahora que ha pasado un tiempo, qué es lo que vivimos en pandemia y cómo nos egresamos. Yo conozco médicos que no podían entrar a su edificio porque primero los aplaudían, pero en la noche cuando volvían del hospital y querían entrar a su edificio, los vecinos no lo querían dejar entrar porque iba a contagiar al edificio. He visto esas cosas. Nosotros creo que como sociedad tenemos que analizarnos cómo funcionamos y cómo funcionamos como individuos, como individuos sociales, cómo funcionamos. Creo que la pandemia mostró una cara nuestra muy jodida. Eso muy jodida. Yo conozco vecinos que les pedían que no volvieran al barrio, que se quedaran a dormir en el hospital y que se quedaran ahí. Yo lo viví en carne propia. Bueno, vos lo viviste en carne propia. Entonces, parecía que venía pestado el leproso. Claro, entonces la verdad que nos tenemos que hacer un análisis en un momento de lo que vivimos como sociedad. Y algunos que decían, no, tiene que haber libertad absoluta, pero ¿cómo? Y esconder la cifra de los muertos, que es una cosa... los seres humanos hemos hecho cualquier cosa. Vos veías un abusador de menores, porque lo que nos va metiendo la publicidad a la gente, vos veías un abusador de menores y uno que estornudaba sin barbijo y te linchaban a vos que estornudaba sin barbijo. Pero por eso, había gente que no tuvo una conducta, o sea, una parte de la sociedad, no toda, una parte de la sociedad fue muy cuidadosa del sistema, y otros peleaban por decir, no, pero yo igual quiero abrir mi negocio. Sí, abrilo con los cuidados al respecto, que vamos... Nosotros tuvimos 2 etapas de pandemia. La etapa prevacuna y la etapa cuando llegó la vacuna. La etapa prevacuna, es decir, nuestras condiciones sanitarias eran muy débiles, muy complicadas nuestras situaciones sanitarias con respecto a terapias intensivas. Traíamos respiradores, pero no teníamos quien los manejara. Y vos esto lo conoces bien. Olvidate. Entonces, y la etapa que cuando llega la vacuna y venía la apertura, entonces ahí empezó la guerra entre aperturistas y aquellos que pedían que se cerrara todo, en esta grieta permanente de pelearnos por todo, pero en el medio está una sociedad que necesita que seamos todos comprensivos. En 2 renglones, en el año 2023, una guerra, ¿cómo...? Los humanos no tenemos límites de ambición. Pareciera que la Europa está a punto, por momento estaba a punto de generar una tercera guerra mundial. Las 2 primeras se generaron en Europa, ¿no? Pero guerra hay en todo el mundo. Si vos me permitís, yo digo algo respecto a esto. Sí. Vivimos en un sector del mundo que no tiene conflictos nucleares ni bélicos. Analizamos a qué se lo debemos.
porque nosotros nos criamos de chico en una sociedad, en la época del proceso militar, algunos que son nostálgicos con los procesos militares, donde todos los días se inventaba una guerra posible con un país cercano, o teníamos una hipótesis de guerra con Chile, o una hipótesis de guerra con Brasil, permanente. Entonces, de golpe, cuando había problemas en la Argentina, se creaba, para unir a la sociedad, se creaba una posibilidad de guerra, y ya teníamos todos los soldados nuestros llevados a San Martín de los Andes, a lugares de frontera, movilizaciones. Sí, bueno, nosotros vimos pasarlo. Bueno, llegaron los gobiernos democráticos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Perú, y empezaron a terminar con la posibilidad del desarrollo nuclear bélico y a terminar con los conflictos entre países. Entonces vivimos en una de las únicas regiones del mundo, que no tiene conflictos bélicos. En este momento en países de Europa están cayendo misiles. Entonces hay cosas para aquellos que añoran... Un botón termina el mundo. ¿Me entendés? Añoran las situaciones... Bueno, las democracias de Latinoamérica terminaron, para aquellos que añoran las épocas de dictadura, terminaron con las posibilidades de conflictos bélicos. Nosotros tenemos muchos problemas en Argentina, y problemas graves. Lo único que nos hubiera faltado es tener un problema bélico con riesgo nuclear. Es lo único que nos hubiera faltado. Tenemos problemas que es nuestra inflación, el hambre, la desigualdad. Tenemos. Y que son caldos especiales para guerras, para guerrillas, para el narcotráfico, para todo lo que nos tenemos que cuidar, que la Argentina se tiene que cuidar. 2 renglones del calentamiento global, no te puedo dejar ir, hermano. Una vez que te pesqué no te suelto más. El cambio climático, dicen ahora, porque ahora no saben si es calentamiento o no calentamiento. Evidentemente, algo está sucediendo, bueno, ¿no? Evidentemente, si vos vas, ahora tuvimos una buena nevada, pero si vos vas viendo la pérdida que tenemos en el agua, evidentemente hay calentamiento, la pérdida de de los glaciares que tuvimos siempre, y todo eso que se van perdiendo. Evidentemente hay un tema del clima, y los países desarrollados nos piden a nosotros control de nuestras emanaciones, cuando en los países desarrollados son los que generan el 80% de las emanaciones del mundo, ¿no? ¿No falta tanto para que cambiemos un bidón de agua por un lingote de oro, Emir? ¿Llegará eso? Yo no quisiera ser tan dramático. Creo que la sociedad también genera sus recursos. Fíjate que creo que la pandemia también fue un resultado de eso. Que la pandemia fue un resultado también que genera el planeta para parar algunas cosas, porque se separaron las emanaciones de manera terrible, volvieron los delfines, me parece que cuando no te lo resolvés por tema ambiental, la biología del mundo funciona de la peor manera, ¿no? Sí, la pandemia mostró el daño que hacemos los humanos al sistema. Exactamente. La pandemia mostró muchas cosas terribles, aunque nos hizo sentir mucho dolor. Yo perdí muchos amigos y la verdad que nos hizo... Sí, mostró la miseria, y mostró también lo bueno que es los cambios que se podrían generar. Querido Emir, te voy a entregar mi libro, que por más que no fuiste, te vuelvo a repetir, te lo voy a traer igual de regalo. Yo no sé dónde estaba ese día. Después te voy a tomar examen de qué es lo que dice. Lo voy a leer, porque algo voy a encontrar para discutir. Olvídate que es así. Un gran cariño, te quiero mucho. La vida nos juntó y después nos separó, y ahora mira, en la mesa de ir a votar nos cruzamos de casualidad, y hoy te tenemos acá. Me invitaste a venir y para mí es un placer. Encantado, muchas gracias por venir, Emir. Kili, gracias por hacernos el aguante, Tigre. Un abrazo, a pasarla bien, buen fin de semana. Chau. Un abrazo grande. Chau. 101.1 San Rafael, 104.1 General Alvear, 103.9 Malargüe.